Saludos, soy ingeniero Robinson Ruiz, especialista en software. En esta entrega estaremos trabajando con la parte de manejo de gráficos en Microsoft Excel 2013. Veremos creación de gráficos, tipos de gráficos, ventajas y desventajas de los gráficos, así como también modificación de los mismos. Comenzaremos hablando de lo que son los gráficos. Los gráficos nos permiten una manera vistosa y elegante de mostrar datos. Tenemos diferentes tipos de ventajas y desventajas. La parte de ventajas son llamativas. Estos gráficos tienen una vistosidad llamativa. También nos permite hacer comparación entre diferentes tipos de datos, así como también los resúmenes que podemos obtener al manejar los mismos. La manipulación de los datos también es bastante eficiente con relación al gráfico y la forma ordenada y compacta de los mismos. Con relación a la desventaja que nos puede mostrar lo que es el manejo de gráficos, tenemos lo que son la falta de precisión que se puede tener cuando se está trabajando con gráficos. Tenemos un detalle muy importante con relación a ventaja, y es que Excel no maneja fechas que estén por debajo del año 1900. Es un gran problema que tiene como desventaja. Y también que en la parte de gráficos se puede perder la vistosidad cuando se maneja gran cantidad de datos. Partes de un gráfico. Un gráfico posee lo que es un título principal, también tiene lo que es una leyenda, que es lo que nos va a mostrar a nosotros identificar las partes del mismo, ya sea las columnas, las barras y todo eso. También tenemos lo que son los ejes, tanto el eje X como le llaman y eje Y. Tenemos lo que son también las series de datos y las líneas de división. Tipos de gráfico. Excel maneja muchos tipos de gráficos. Todo va a depender de qué usted quiere hacer realmente. Tenemos gráficos de columnas, gráficos de pastel o circular, tenemos gráficos de barra, gráficos lineal y entre otros. Para crear un gráfico Excel, debemos tener pendiente los datos necesarios. En este caso, procedemos a seleccionar la información que queremos. Luego de tener los datos seleccionados, elegimos la opción Insertar y aquí procedemos a buscar la ficha de gráficos. Podemos elegir el tipo de gráfico deseado. Procedemos en este caso a seleccionar un gráfico llamado columnas. Y tenemos diferentes tipos de gráficos en columnas. Vamos a elegir, por ejemplo, columna agrupada 3D y hacemos un clic. Automáticamente aparecerá el tipo de gráfico que hemos seleccionado. Podemos inmediatamente proceder a comenzar a modificar lo que tiene que ver con títulos, colores y demás formatos. En este caso vamos a hablar de lo que tiene que ver con manejo de formato en los gráficos de Excel. Tenemos la primera parte que tiene que ver con títulos y subtítulos. Con el simple hecho de hacer un clic en el encabezado de un gráfico, podemos modificarlo. Presionar el botón del mouse, borrar la parte deseada y escribir el nuevo contenido. En este caso, por ejemplo, dice sueldo, podríamos poner, por ejemplo, nómina del mes de marzo 2016. Automáticamente se cambiaría el nombre. Podríamos ahí modificar lo que es el tamaño, color de fuente, tipo de letra y así sucesivamente. Así podríamos aprovechar también y agregar cualquier otro título o subtítulo que lleve el mismo. Siguiendo por ese mismo orden, tenemos lo que es el área del gráfico. El área del gráfico es toda esta parte blanca que está aquí. Y en este caso, por igual también, tenemos aquí un gráfico de columnas y un gráfico circular. Podemos personalizar nuestro gráfico colocando, por ejemplo,
un color de fondo atractivo a nuestro gusto. Así también podríamos colocar una imagen de fondo, o lo que sería también una trama, que es un diseño combinado con diferentes colores, que también le da mayor vistosidad a lo que tiene que ver con el gráfico. Entonces toda esa parte puede ser agregada para embellecer todavía aún más el gráfico. Tenemos también lo que son, en la parte de gráfico, podemos modificar, ya después de haber modificado lo que tiene que ver con los títulos, el área de trabajo, podemos también modificar lo que son las columnas o, en el caso del gráfico circular, las partes del pastel. Simplemente con hacer un clic en una de esas partes se selecciona el gráfico completo. Luego debemos seleccionar el área específica que queremos que aparezca. Al seleccionar esa área específica, simplemente lo que hacemos es personalizar el color, elegir el color que yo quiera, y automáticamente entonces estaríamos cambiando ese color actual por el que yo quiero. Por la misma forma que dijimos anteriormente, igual que en el área de gráfico, podemos elegir tanto tramas, combinación de colores, así como también podemos insertar imágenes y agregarlas como fondo del área de trabajo, o también dentro de cada uno de esos objetos que están ahí, como es la parte de las columnas. En el caso de la leyenda, fíjense aquí el dato más importante. Aquí, por ejemplo, en este gráfico, este gráfico de columnas, tenemos ahí una leyenda que ahora todavía no se ha identificado porque tienen los mismos colores. Tenemos aquí dos columnas con los mismos colores. Entonces, hasta que usted no modifica, por ejemplo, una de las dos columnas con relación al color, la leyenda sigue siendo el mismo nombre de su gráfico. Para que tenga un mayor sentido la leyenda, se debe colocar lo que es un color a cada una, o simplemente diferenciarlo, y automáticamente se desplegará el nombre de cada objeto que está ahí con su respectivo color, que es el objetivo real que tiene la leyenda, como su nombre indica, identificar elementos dentro del gráfico. Dentro del mismo ambiente hay una parte que nos permite modificar el tamaño del gráfico. El hecho de usted seleccionarlo o dar un clic en el gráfico, automáticamente tendríamos los puntitos alrededor del mismo, y esto nos permite tanto aumentar como disminuir el tamaño. Si el puntero se coloca en doble flecha, indica que está disponible para modificar. Tiene un mejor resultado si colocamos el puntero en las esquinas. Eso nos permite que el gráfico pueda ser ampliado o disminuido de ambos lados, tanto el alto como el ancho. Así podemos hacerlo con las partes internas, ya sea cualquier columna o pieza dentro del gráfico, o en sí el gráfico en sentido general. Tendríamos también una parte muy importante. Aquí tenemos los gráficos como si fueran objetos dentro de nuestra hoja de cálculo, pero podríamos verlo también como si fueran gráficos en una hoja completa. Aquí tenemos gráficos como objetos, pero podríamos verlo en una hoja completa. Con el simple hecho de usted hacer clic dentro del gráfico y elegir la opción mover, estaríamos entonces en esa parte eligiendo dónde queremos que ese gráfico aparezca. Es decir, podemos agregar un gráfico en una hoja nueva, significa que el gráfico estaría cubriendo la hoja completa. Ahora vamos a ver nuestros tips finales. Tenemos lo que es el manejo de gráfico, iniciando con lo que es la parte de creación. Luego, dentro de esa misma parte, estuvimos viendo lo que eran las ventajas y desventajas del gráfico. Luego, partes de un gráfico, lo cual estuvimos viendo lo que era la leyenda, ejes y todo eso. Vimos los tipos de gráfico, hablábamos de lo que era un gráfico circular, un gráfico de columna, un gráfico de barra y así muchísimos más. Cerrando, estuvimos viendo lo que era modificación de gráfico, el manejo de formato dentro del gráfico, cambio de color, tamaño, tipos de letra, mover un gráfico de un sitio a otro. Todo este entorno nos ayuda a perfeccionarnos lo que es la parte gráfica.
Gracias por su sintonía. Los espero en la próxima.